Te doy la bienvenida a esta clase segunda de comunicación oral. Tengo que agradecerte por haber estado también conectado en la primera, en donde vimos varios temas en general como introducción de lo que es la comunicación, pero sobre todo para hacer una recapitulación es el proceso de la comunicación, tal cual. Nosotros lo que hicimos fue desmenuzar cada uno de los elementos que la componen. El emisor, si lo puedes recordar, el receptor, el mensaje, el canal, el código, la decodificación, la retroalimentación, pero también, y no menos importante, el ruido. Porque esa es una de las barreras precisamente que nos hacen que se genere o que se haga más interesante lo que es este proceso, este fenómeno. Hoy lo vamos a ver más acerca de como fenómeno tal cual, porque la comunicación también es un fenómeno. Si nos ponemos a investigar, un fenómeno es una manifestación de alguna actividad y que es percibida por los sentidos. Y la comunicación efectivamente está percibida por los sentidos. Si tienes un comentario hacia esto, tú lo puedes comentar en este momento sin ningún problema, porque sería importante empezar a hacer retroalimentación precisamente. Hoy vamos a ver un poquito más allá, tomando en cuenta lo que es el fenómeno de la comunicación y también las funciones, así como su naturaleza. Así que muchísimas gracias por estar aquí y comencemos con una analogía. Imagínate que estás en una isla desierta, la que sea. Es de día, de noche, está lloviendo, no está lloviendo, como tú quieras. ¿Qué tipo de playa es la que tú te imaginas? Como tú quieras. Pero imagínate que ahora despiertas y lo primero que ves es la arena y en la parte de atrás hay selva, en la parte de adelante hay un mar inmenso. ¿De qué color? El que tú quieras. ¿Qué es lo primero que haces? Preguntarte, ¿no? ¿Qué hago aquí? O antes, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Y así diferentes preguntas. Porque esa es la naturaleza, cuestionarse. Como ser humano, es la más importante de las características, el preguntarse, porque tenemos conciencia. ¿Y qué hacemos? Empezar a verificar las necesidades que tenemos. Si está haciendo sol, tenemos calor. Si está lloviendo, tenemos frío y estamos mojados, ¿no? Lo que tú quieras, pero empezamos a ver ciertas necesidades. Pero hay algo que está pasando, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. No hay nadie alrededor, nadie. ¿Y qué pasa ahí? ¿A quién le vas a pedir ayuda si no sabes ni siquiera dónde estás, ni dónde está la ayuda, ni nada? Vas a empezar a cuestionarte a ti mismo con una vocecita que tenemos nosotros internamente, que a partir de que tenemos conciencia la podemos ir desarrollando. La mayoría, hay ciertos casos de algunas personas documentados que no tienen esta posibilidad, pero tú sí la tienes, ¿no? Tú la tienes y puedes preguntarte a ti mismo, y a eso se le llama comunicación intrapersonal, en la que tú mismo vas entendiéndote a través de un lenguaje. Si te fijas, o puedes darte a la idea, también todos los pensamientos que tú tienes los estás llevando a través de palabras, aunque no los digas. No sé si te ha pasado también que estás hablando solo o sola y pues no es que estés loco, simplemente esa es una necesidad que tenemos de comunicarnos, aunque sea nosotros a nosotros mismos. En fin, no hay nadie más que tú y tu conciencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar a buscar satisfacer nuestras necesidades. Hambre, sed, calor, frío, lo que sea. A lo mejor no tienes la ropa suficiente, pero empiezas a buscar la manera de satisfacerte, ¿sí? Para así sobrevivir.
porque a raíz de esta necesidad de sobrevivir nace la comunicación. Bien, de esta manera podemos explicar un poquito más acerca de la necesidad de comunicarnos. Y mientras más nosotros tengamos las palabras suficientes para poder expresar lo que nosotros queremos, aunque sea internamente, será más efectiva la comunicación. Es decir, el mensaje va a ser mucho más efectivo. El código va a ser mucho mejor elaborado y así podremos utilizar el canal que mejor nos convenga, si es que lo tenemos disponible. Ahora, tú estás en una isla desierta y no sabes si hay ayuda al otro lado de la isla. ¿Qué vas a hacer? Después de que buscaste algo de beber, quizás encontraste un pequeño lago con agua dulce, encontraste unas frutas, comiste. ¿Qué sigue? Empiezas a buscar ayuda, empiezas a buscar contacto, y eso es lo que se necesita hacer según tu criterio, a menos que hayas pensado y que hayas dicho, bueno, ya me quiero quedar aquí solo, estoy cumpliendo mi sueño de no ver a nadie más, pero eso lo dudo, no creo que dura mucho uno vivo así, ¿no? Más cuando uno está acostumbrado a tener interacción con las demás personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, a diferentes canales, con internet, pero estamos solos. ¿Qué vamos a hacer? Buscar ayuda. ¿De qué manera? Pues a lo mejor tenemos la posibilidad de irnos nadando, hacer una balsa e irnos encima de una balsa. ¿Cuántos días nos va a invertir para poder hacer una solución así como una balsa, o empezar a mandar señales, ¿no? Señales de humo o algún otro, ¿no? O el clásico de aventar una botella con un mensaje adentro. Quién sabe cuándo vaya a llegar. Estamos buscando un canal, ¿no? Una solución para poder pedir ayuda, porque pues no siempre vamos a comer frutas, ¿no? En fin, esta analogía la quiero hacer para que nos podamos adentrar y entender un poquito más a fondo de el fenómeno de la comunicación. El fenómeno de la comunicación es una manifestación, ¿sí? La manifestación natural que se ve a través de los sentidos. Aunque estemos nosotros en este primer nivel, en esta primera fase de la comunicación intrapersonal, nosotros lo que estamos involucrando, pues ya lleva un complejo sistema en el que nosotros estamos teniendo una retroalimentación para comprender la situación, la necesidad, y pues empezar a revisar los planes, porque al fin de cuentas, recordemos, de la necesidad de la supervivencia surgió la comunicación. Bien, pues como ya habíamos hablado un poco acerca de las palabras que quizás nosotros sabemos para comunicarnos, aunque sea entre nosotros mismos, es decir, de yo al yo, pues nos abre un panorama más amplio ahora para hablar sobre la herramienta básica de la comunicación, que es el lenguaje, ¿sí? Este permite el entendimiento sobre lo que se desea obtener para lograr tal fin. Es necesario desarrollar las habilidades de expresión oral y escrita dependiendo la forma en que se planteen, ¿sí? Es como se logrará una comunicación eficaz y eficiente al final de cuentas. Si nos vamos al origen del lenguaje hablado tal cual, nos iríamos hasta la prehistoria, cuando el Homo sapiens creó el habla, creó los códigos hablados, verbales, para poder articular un mensaje y poderse entender entre los demás seres de su propia especie, ¿sí? Recordamos que la prehistoria y la historia, por si no tenían este dato, la principal diferencia fue la invención de la escritura. Ese fue el parteaguas principal para identificar que ya podía entenderse como la historia. ¿Por qué? Porque ya podía dejarse un legado, dejarse una evidencia tal cual. Antes de eso, nada más era la tradición oral. Se comunicaban simplemente con el habla y ahí se quedaba. Se iba, se perdía.
Pero ahora imagínense a dos seres de la especie Homo sapiens cuando apenas están empezando a querer articular ciertos sonidos para darse a entender. Imagínense que está un niño acercándose hasta una hoguera con fuego, ¿sí? Y el papá o la mamá se encuentra a 10 metros de este. Quizás preparando la carne para comer o haciendo algún otro tipo de quehacer. Voltea y lo ve que se está a punto de caer o está en gran peligro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué haría esta persona? Pues no puede transportarse directamente para quitar al pequeño niño. Lo que va a hacer es, por fin, esbozar la primera palabra. ¿Cuál crees que sería? Efectivamente, muy probablemente sería la palabra ¡no! ¿Sí? Lo diría de una manera tan fuerte que el niño quizás reaccionaría y entendería el mensaje, en donde lo podría interpretar como una orden de que es peligroso y que no tiene que acercarse. A lo mejor nada más para asustarlo, pero ahí fue donde posiblemente pudo haberse creado la primera palabra. No. Es curioso, pero la palabra no está presente, si no exactamente con esas dos letras, de una fonética muy similar en casi todos los idiomas, o en la mayoría de los idiomas. ¿Por qué? Porque de esa manera es como se puede entender que esta palabra no nos da un significado negativo, nos da un significado quizás de restricción, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es como se crea este lenguaje, a lo mejor con otras palabras al mismo tiempo, simultáneamente, pero a partir de ahí es como el primer mensaje hablado, ¿sí? O los primeros mensajes hablados empezaron a articularse para configurar un código mucho más amplio. Es importante reconocer que la comunicación es una necesidad vital humana. Si gracias a la interacción con los otros, en actividad y por medio de la comunicación adquirimos conocimientos y desarrollamos nuestras opiniones, nuestros gustos y nuestras habilidades. Entonces, a partir de aquí es como nos posibilita a nosotros relacionarnos entre las demás personas. Bien, pues a continuación vamos a ver las 7 definiciones de este proceso, ¿sí? Me voy a ir muy breve. Primero, el significado de un proceso es que es la serie de fases de un fenómeno. Ya hablamos que un fenómeno es la manifestación de actividades que están captadas por los sentidos. También, todo lo que varía con el tiempo es un fenómeno, ¿sí? La serie de acciones o de operaciones que siempre están en movimiento, eso también es un proceso, ¿sí? Y cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a través del tiempo. Bien, el lenguaje así es, el proceso de la comunicación también cumple con estas características. La comunicación es un proceso inevitable, irreversible y continuo. ¿Por qué es inevitable? Porque donde se requiere progreso debe haber transmisión de significados, ¿sí? O sea, debe de haber una emisión de mensajes para poder relacionar y que se cumpla esta comunicación. Es irreversible porque una vez que se ha realizado no puede darse igual en distancia contraria, ¿sí? No se puede ir en dirección contraria, pues aunque se dé una respuesta, ¿sí? La consideramos como un avance más del proceso. Asimismo, es un proceso continuo, ¿sí? Este factor lo caracteriza, pues, para que esto ocurra, requiere que se mantenga en movimiento. Al hablar de la comunicación como un proceso, nos referimos al hecho de que la comunicación es activa y no pasiva. Es cambiante, no se queda así,
siempre hay una retroalimentación. Precisamente por eso no se puede revertir. Ahora, recapitulando un poco acerca de cuando mencioné de la comunicación intrapersonal, del yo al mismo yo, podemos ver como que es el primer tipo de comunicación, y recordemos que también utiliza un lenguaje, ¿no? Esa voz que tenemos nosotros interior. Bien, esa es la primera, el primer tipo de comunicación, pero también existe el segundo, que es la comunicación interpersonal. Esta es la más común o la que más podemos identificar, porque pues es la que se da de persona a otra persona, de una persona a otra persona. Aquí hay que tomar en cuenta que sí debe de haber en común un código, ¿sí? Un código netamente, y este código tiene que ser común entre las dos personas para poderse comunicar. Si tú no sabes chino, tú sabes español, no se van a poder comunicar definitivamente con un código hablado, ¿no? Con este código, con ese lenguaje, ¿sí? Va a tener que utilizarse otro tipo de medios que puedan ser más universales, ¿no? Alguna seña o algún tipo de actitud, un gesto, nos puede ayudar a comunicarnos, pero definitivamente el código chino-español, tal cual así, no se podría dar, ¿no? A menos que se use un traductor. Aquí es cuando se convierte en una codificación mixta, ¿no? En donde ya podemos utilizar la conversión de los códigos. Bien, esa es la interpersonal, de persona a persona. Imagínate tú que estás enviando desde la Tierra hacia otro planeta un mensaje a través de señales de radio, ¿sí? Definitivamente no es lo mismo lo que vas a pensar tú a lo que va a pensar la otra persona. Imagínate que dos cabezas son dos mundos, y aquí entra una complejidad un poco mayor, porque tienes que tratar de buscar las palabras adecuadas para darte a entender de la manera más eficaz, ¿sí? Espero darme a entender con esto. Después está la comunicación de grupo, ¿sí? La comunicación de grupo, en la que se involucran varios individuos. Estos individuos fungen ciertas funciones, ¿sí? Pero se puede mencionar como pares, ¿no? Estamos interactuando entre las personas y se hacen de pronto ciertas empatías o simpatías, más bien simpatías entre las personas, y existe una más amplia interacción y se convierte en más complejo el sistema. Posteriormente existe la comunicación organizacional. La comunicación organizacional, bueno, es una amplia área de la comunicación tal cual, que habla acerca de las organizaciones, valga la redundancia, y estamos involucrando ahora a roles, netamente roles interpuestos, o más bien impuestos o autoimpuestos, que nos generan una estructura de diferente jerarquía o de diferente naturaleza, ¿sí? Y por último está la comunicación masiva. La comunicación masiva habla acerca de la transmisión de mensajes, ¿sí? Desde un punto, desde un nodo hasta gran cantidad de personas. Tú puedes identificar, a lo mejor desde la secundaria, la primaria, ya viste los tipos o los medios de comunicación masiva, la televisión, la clásica, radio, ¿sí? Internet, y a eso se refiere, ¿sí? La comunicación masiva, la que va a una gran cantidad de personas al mismo tiempo, ¿sí? En general es esto a lo que quiero llegar, los tipos de comunicación. Obviamente hay que estudiarlos si tú así lo deseas. Ahora hablemos un poquito acerca de las barreras de la comunicación. Es uno de los factores fundamentales que tenemos que tratar en el proceso de la comunicación, porque es realmente pues inevitable también que existan estas barreras en mayor o menor medida, pero también mientras mejor nosotros diseñemos un proceso de comunicación en cualquier índole, y sobre todo también en su carrera, vamos a reducir
las barreras de la comunicación. Pero déjenme decirles un poco acerca de la comunicación masiva, nada más faltando como una pequeña idea. Es que, bueno, los medios tradicionales de comunicación masiva tendían a tener menos interacción como retroalimentación entre sus miembros, ¿no? O sea, era nada más desde el medio hacia los demás, hacia las masas, ¿sí? Pero entre las masas era menos la nula interacción, era menor. Actualmente con el internet o con la apertura de otro tipo de medios, ya suele ser mucho más dinámico, ¿no? Vemos las redes sociales como el ejemplo perfecto para esto, para mencionar esto. Bien, todo aquel elemento en que interfiere en el proceso de comunicación tiende a ser un ruido. ¿Sí? Que interfiere y que lo afecta pues prácticamente o siempre negativamente, ¿sí? Definitivamente puede ocurrir en cualquier momento del proceso, ¿sí? En el momento en que nosotros estamos codificando nuestro mensaje y estamos identificando cuál es el código que vamos a usar, ahí puede haber ruido, puede haber una barrera. En el momento en que nosotros estamos enviando el mensaje, el canal, ahí puede haber una barrera o ruido. Por ejemplo, cuando estás hablando con una persona y pasa un carro con alto volumen en su estéreo, que con algún corrido o algo que pues tú habías pedido con gran ansia, ¿verdad?, escuchar. Pero definitivamente no alcanzas a escuchar lo que la otra persona te dijo, ¿no? Puede haber ruido ahí. O en el momento de codificar, si la persona que a lo mejor estaba pensando en otra cosa, y también la retroalimentación, también puede haber una barrera, un ruido. Bien, ahora tomando en cuenta estos ruidos o barreras, existen los siguientes tipos o categorías. Primero están los ambientales, ¿sí? Esas son las que nos rodean, son impersonales. Puede ser la incomodidad física, por ejemplo, que tú estés en el calor, ¿sí? Que esté haciendo mucho calor. Sí, también, o puede haber interrupciones o los ruidos, como les estaba diciendo, o que suena el teléfono, qué sé yo. Eso puede ser una barrera a la comunicación, inclusive que empiece a oler a gas o empiece a oler algo que no está, que no es armónico, puede distraer, ¿no? Esa es una barrera, eso incluye una barrera, lo ambiental. Están las fisiológicas, ¿no? A lo mejor la incapacidad auditiva, por ejemplo, que no podamos escuchar. No podemos alcanzar a ver la señal, o las muletillas, o algunos problemas al hablar, ¿no? Por ejemplo, que estemos enfermos y que nuestra garganta no nos lo permite. Eso es lo fisiológico, lo que viene directamente de la persona, ¿sí? De cuestiones físicas. Y también están las verbales culturales, ¿no? Esa también existe, esa es otra barrera muy importante. Y estas son pues las diferencias culturales y educativas, los estilos del habla, ¿sí? A lo mejor el caló, ¿no? Los modismos que existen, o el hecho de que, por ejemplo, algunos sudamericanos hablan bastante rápido, ¿sí? Esos son los verbales culturales, ¿no? Que a lo mejor no podemos entender, eso es barrera, ¿no? O utilizar una palabra por otra, en donde nosotros no entendamos otra palabra, que significa otra palabra, y le demos otro significado. Eso es una barrera también. Están también las interpersonales o psicológicas, ¿sí? Es entre dos personas, ¿no? Tienen efecto negativo en la comunicación mutua. Estas barreras interpersonales son las más comunes. Por ejemplo, cuando suponemos algo, ¿sí? O percibimos algo totalmente distinto, ¿no? Hay que entender esto, ¿sí? Esta forma es como suele ocurrir cuando nosotros conocemos a alguien y nos cae mal, a lo mejor, y creemos que lo que está diciendo la otra persona pues no tiene el valor suficiente, o creemos que nos está mintiendo, etcétera.
Bien, por último, me gustaría mencionar las funciones de la comunicación. Son muchas funciones las que tiene la comunicación, es decir, ¿para qué sirve la comunicación? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Y precisamente se puede dividir en 4 principales. La primera es la informativa, netamente, el hecho de dar datos a la otra persona para que sirvan y tomar ciertas decisiones. Definitivamente así es como se trabaja, ¿no? De las experiencias, de los datos que yo tengo, yo lo comunico y esa persona los usa para diferentes conveniencias, ¿no? Está la formativa, lo que existe hacia el hecho de tratar de educar o tratar de orientar a una persona para que realice o adopte ciertas conductas, ¿sí? Esa es la formativa, lo que muchas veces los docentes hacemos tiene ese objetivo, ¿no? Esa finalidad. Después está la persuasiva, lo que hacen los vendedores, ¿sí? Lo que hacen los políticos, tratar de convencerte de una idea en específico, ¿sí? Como en breve lo que trato de explicar, dar a entender que a través de diferentes estrategias o de diferentes sesgos, nosotros podemos utilizar la función persuasiva para convencer. Persuadir y convencer pues tendrían un significado sinónimo. O cercano a lo sinónimo. Y por último está el entretener, ¿no? Cuando nosotros vemos una película, cuando nosotros escuchamos a un comediante, vemos alguna serie con la finalidad de pasar el tiempo, no precisamente para educarnos o para que nos convenzan de algo, es para definitivamente motivarnos. Bien, para concluir, quiero llegar a ciertas ideas finales. De entrada vimos lo que se trata del proceso, ¿sí? El proceso mediante el cual funciona la comunicación. Todos aquellos elementos que nosotros utilizamos para que la comunicación funcione, y también las barreras o el ruido que pues se encuentran siempre presentes de mayor o menor medida, y depende de nosotros y también de cuestiones mucho más ajenas del tener una comunicación efectiva o no, si el proceso funciona o no, ¿sí? Ese es el proceso. Vimos la naturaleza, el origen, de dónde viene esa necesidad por comunicarnos, y sobre todo pues la cuestión oral, ¿no? Antes de la escritura pues existía, y creo que es muy lógico, no sé si no te lo habías preguntado, que primero existió el habla antes de empezar a escribir. Y es lo que pasa con los niños, los pequeños niños, ¿no? Primero lo que hacen es balbucear, efectivamente, y empezamos a imitar, ¿sí?, los códigos para podernos entender y hablar un idioma, para después de varios años, a lo mejor a los 3, 4 años, ya comenzamos a aprender a escribir. Así funciona la naturaleza y la mente, y la historia así funciona también. Y bien, por último, también las funciones de la comunicación, ¿sí? Queremos persuadir, informar, entretener, ¿sí? O formar, orientar. Pues con esta reflexión damos por terminada esta sesión. En la siguiente sesión vamos a ver el proceso del buen orador, todos los elementos que conllevan a esto. Y pues así vamos aventajando en nuestra clase, en nuestra materia de comunicación oral. Muchísimas gracias, y pues nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.